Gracias, Pablo, por Gracias venir a vos. a tu programa, La Economía por Moreno. Gracias, José. Gracias a vos, Guillermo. Gracias, compañero. Gracias. La primera vez que venís. La vos. primera vez. Pero hoy vamos a tocar un tema difícil con vos, porque de alguna manera fue idea tuya, la estás impulsando y yo la tomé como propia, que es la de construir en la Argentina la cuarta Fuerza Armada, que sería la Infantería de Marina. Y vos has desarrollado el esquema global y me gustaría que cuando dé el momento en el programa lo de... Gracias por venir, Cristian. Pastor, ¿todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo anda esa campaña en San Vicente? Muy bien, gracias a Dios, creciendo muchísimo, hablando con muchísimos actores del partido que están queriendo participar y que están buscando la unidad, así que... No. Del CEJUS, donde voy me hablan. Fuimos a Lincoln, me hablaron del CEJUS. Hicimos un acto en General Rodríguez, hablaron del CEJUS. Voy a hacer un acto, hicimos un acto, me hablan del CEJUS. Donde hagamos actos, Florencio Varela. Estuvimos en Varela contigo el viernes pasado, claro. Me hablan del CEJUS. Donde estemos, el CEJUS está presente. Muy buen trabajo los cristianos dentro del justicialismo. El viernes estoy yendo a una presentación con pastores del Mercedes para prepararle su bajada con el CEJUS del Mercedes. Nosotros cuando vamos a hablar con los compañeros subimos. Eso de bajarse lo dijimos ahora. Bueno. No, nosotros cuando vamos a hablar, porque es como Facundo Cabral, que decía, volá bajito que ahí está la verdad. Eso de nosotros subimos. Bueno, subimos. No, cuando vamos a hablar con él, si es que alguna vez volvemos a hablar con el presidente o la ahí subimos. Ahí bajamos. Subimos cuando vamos para abajo. Disculpa, Guillermo, la actividad que hicimos el sábado en 3 de febrero claro, también había un pastor del CEJUS y otro compañero. Elías estaba, que ha estado en este programa. Habló por la parte de la Universidad de 3 de febrero. Sí. Muy interesante. Bueno. Hiciste un acto, hizo la Brigadier con Pablo, hicieron un acto con camioneros. Con Octavio Argüello, el compañero Octavio Argüello, que vendría a ser el secretario político sindical de la Federación de Camioneros. Muy bien. Un gran dirigente, ¿eh? Sí. Argüello. Quedaste muy conforme vos mismo. Sí. Pablo, mañana tenemos que ir a ratificar la denuncia que le hicimos oportunamente al directorio del Banco Central a las 10 de la mañana. Cuando vean este programa ya va a haber acontecido ese hecho, pero ¿cuáles son las expectativas? Te cuento algo que no debes saber todavía, porque el hijo estaba reemplazando al juez, pero ahora asumió la nueva jueza. Es esta jueza que asumió ayer, claro, la jueza federal que acaba de asumir, que juró en el día de ayer, es la que... No, es la que le corresponde, estaba vacante, sí, es la que le corresponde fallar sobre este caso, obviamente en primera instancia. Así que arranca con todo, porque fíjate que una denuncia de la oposición al directorio del Banco Central y al Comité de Política Monetaria, el COPOM, por las barbaridades de las decisiones que han tomado de rifar nuestras reservas. ¿Cómo estás viendo eso? Ya, te digo lo siguiente, la denuncia cada vez tiene más fuerza, porque cada vez se hace más evidente que lo que está haciendo el Banco Central es un vaciamiento de reservas. Y eso, justamente la reserva, que es el bien más escaso hoy en la Argentina, dado la deuda externa, dadas las dificultades de comercio exterior que tenemos. Dada la historia del desarrollo económico argentino, que siempre tenemos el tema de la restricción externa. Ahí está, dado eso. Hay otro tema ahí que yo mañana voy a ampliar un poco. Lo que es inconcebible es que el Banco Central, funcionarios del Banco Central, hayan acompañado a los jóvenes para convencer al fondo que hiciera esto. Y el argumento que utilizaron es que, bueno, como hay un cambio de gobierno y si asume Cristina Kirchner, nadie da garantía. Esto no lo puede hacer el Banco Central. Está en flagrante violación de lo que indica la Carta Orgánica del Banco Central. Es otro pecado. O sea que ellos dicen que, si asume otro candidato, presuponen que
Eso es lo que le dijeron al fondo. Ah, qué notable. Ah, claro que notable, porque vos fijate que la Carta Orgánica del Banco Central indica que hay una independencia. Esos son trascendidos periodísticos que dijeron eso. Sí, bueno, trascendido periodístico. Ok. Lo que dicen los periódicos especializados, después que se tomó la decisión, los que hacen el raconto dicen esto. Se puede Claro, averiguar. porque ahí hay, bueno, lo tiene que averiguar la justicia. Ah, por supuesto. Ahí lo que tenemos son ciertos elementos de prueba y algunos elementos que hacen a la investigación. Por ejemplo, los elementos de prueba son el comunicado oficial del Fondo Monetario, que dice, no dice, estamos de acuerdo, está bien calibrada la política del gobierno. Eso de bien calibrada no sabemos a qué se refiere. Claro, dice, bueno, yo no, en ningún lado dice que van a vender todas las reservas. Siempre se calibra contra un patrón. Habría que ver cuál es el patrón para calibrar, ¿no? Claro, ahí salió tu formación de ingeniero y está muy bien lo que decís. En realidad en ningún lado dice que van a vender todas las reservas, pero en ningún lado tampoco dice que no van a vender todas las reservas. Entonces estamos en un problema, porque si después dicen, bueno, en ningún lugar decía que no lo íbamos a vender y las vendieron todas, estamos en un lío grande. Yo sobre eso te quiero hacer, porque hay una discusión sobre, bueno, muy bien, supongamos que pueden vender algo, y entonces uno dice, bueno, pensemos cuánto podrían vender. Entonces algunos economistas dicen, bueno, para eso están las reservas líquidas o netas, viste, de las reservas brutas descuentan una serie de cosas. Claro, es obvio que vos no te vas a endeudar con los chinos en el swap ese famoso, que tendrías que cambiar los swap en dólares en el mercado de capitales de Hong Kong, para después venir con esos dólares y dárselo para la dolarización de las carteras de inversión. Es raro. Entonces eso no, todos estamos de acuerdo que eso no se computa. Entonces entre eso y una plata que le debes a Basilea, al Banco de Basilea, que es el Banco Internacional de Pago, bueno, el que hace el clearing entre los bancos centrales de todos los países, así como el Banco Central se hace el clearing entre los bancos del sistema financiero, hay alguno que hace el clearing entre los bancos centrales. El gran Banco Central. Y ese te puede dar algunos adelantos porque tiene depositadas tus reservas, bueno, en fin. Entre el swap con los chinos y esa plata que te adelantaron, todos más o menos nos ponemos de acuerdo que son 20.000 millones. No es rígido porque depende de los tipos de cambio entre el yuan, el dólar, el peso y el dólar y el euro. Entonces, bueno, hay una variabilidad. Pero 20.000 millones en términos de números gruesos, estamos todos de acuerdo. O sea que tenés 70 o 69, 68, 900, 69, 70 para hacer números redondos y que vayas haciendo la cuenta, 70 menos esos 20 ya te daría 50. Después tenés 15.000 millones que están en las reservas, pero son los encajes de los depósitos en dólares que hicieron los argentinos del sistema financiero. El famoso de los depósitos que hace, algo tiene que mantenerse en caja. Esos son 15.000 millones de dólares. 35. Muy bien. Ahora, lo que es el cero, para el común de los mortales, y que todos saben, el cero es cero, cuando pasás de número positivo a número negativo, en elementos discretos, vas de 1 a 0 menos 1. Bueno, es un cero, muchachos, se sabe lo que es. No, para los economistas ese cero de las reservas nunca puede ser cero, porque siempre vos tenés que tener algo en caja para comprar las importaciones indispensables y poder pagarlas. Las indispensables. Me decís, bueno, Moreno, bananas no son indispensables. Listo. Café no es indispensable. Bueno, pero penicilina, sí, penicilina sí. ¿Y las vacunas? No, las vacunas sí. Y algo que tengo de un repuesto, de un generador de electricidad, si no me quedo sin... no, eso también. Bueno, en general, lo que dicen la buena técnica que estudiás en la universidad, un país tiene que tener por lo menos 3 meses de importaciones líquido en efectivo en el Banco Central. En el caso de Argentina serían 12.000 millones de dólares. Suponete que eso era cuando estudiábamos nosotros con Pablo. Ahora la cosa mejoró, la logística, mejoró la comunicación, mejoró los stocks pueden ser menores,
¿Está bien? Entonces sí, bueno, un mes y medio, 6.000 millones. Está bien, no podés llegar a cero de ningún punto de vista. En vez de 3, vamos un mes y medio, son 6.000 millones. 4.000 trajimos de importación el mes pasado, un mes y medio son 6.000, estamos en 29. 29. Muy bien. Ahora, resulta que el año pasado el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, el presidente de la Nación, salió y lo dijo públicamente: vamos a ir al fondo porque no tenemos los dólares suficientes para honrar los compromisos de la deuda que están venciendo. Lo dijo públicamente. Es como cuando vos se te vence un pagaré y le pedís a un amigo, a un familiar, a un comerciante: che, dame la plata porque no puedo pagar ese pagaré, así pago ese pagaré y te firmo un pagaré a vos. Eso fue el stand-by. Condicionamientos, ya el segundo que te presta plata, en este caso el fondo, te dice: bueno, no pagaste ese pagaré, pero entonces contame tus números, explícame cómo es. Viste, ya te mira un poco más fijo. Digamos que es algo lógico también, ¿no? Es lógico. Por eso, no, es lógico. ¿Cómo te va a dejar hacer lo que quiera? Si te presta la plata y me la pedí, de alguna manera haceme un esquema. Muy bien. Sería como un concurso privado de acreedores. Te pones de acuerdo y decís: bueno, muchachos, y ahí aparece el prestador de última instancia, que era el fondo, y te da la plata. Para eso el fondo dio el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional. Nunca hubo un préstamo tan grande como este. Estamos hablando de más del 40% de la capacidad prestable del Fondo Monetario. ¿Está bien? Pegando en el 50, algunos dicen que 110, 115 mil millones de dólares de la capacidad prestable, te dio, cuando termine de desembolsar, 57, así que hace la cuenta. Muy bien. El fondo también precisa poner la plata, porque si no, ¿de dónde salen los ingresos para pagarle a su propia burocracia? ¿Está bien? Entonces tenemos un problema. Los ingresos del fondo salen de ahí. No tiene tantos créditos otorgados en el mundo, algunos de Grecia, entonces necesitaba, de alguna manera, fue un negocio entre la Lagarde y le sirvió. Y a la Argentina le dieron los fondos para cubrir los pagarés que están por vencer y que no tenía plata para pagar. Los que ya vencieron y los que están por vencer. Preguntaron cuáles son los pagarés que están por vencer, le dieron el cronograma, estos son los bonos y todas estas historias, y en función de eso hicieron los desembolsos contra cumplimiento por parte de la contrapartida, en este caso el gobierno argentino, el Ministerio de Economía, de las condicionalidades que le pusieron. Muy bien. El Fondo Monetario al día de hoy te adelantó casi 39 mil millones de dólares. Digo casi porque también te los entrega en DEG, que es derechos especiales de giro, entonces de acuerdo a la cotización, en el momento que te lo dio contra los dólares, no importa. Números redondos, estamos hablando en órdenes de magnitud. 39 mil millones de dólares. Ahí hay dos alternativas. Vos decís: mire, muchacho, yo pedí la plata para pagar el pagaré que no tenía plata para pagar cuando vencía. Y te la dieron. Esa plata puede ser utilizada para otra cosa que no sea levantar el pagaré que está por vencer y que no tiene plata para pagar. La buena administración de un correcto hombre de negocio te dice que no. Mire, tuve un problema, tuve esta dificultad, y del buen administrador ni hablemos. Con lo cual, cuando me colocan las reservas del fondo, en la reserva, la plata que ya asignó el Fondo Monetario, se están equivocando. Porque no es como plata de otra deuda que me dio el mercado. Porque si vos tenés un descubierto en el banco, sos empresario, tenés un crédito a sola firma o un descubierto, y vos podés usar el descubierto, que mientras estés en la pauta que te dio el banco, el descubierto no te lo van a sacar, salvo una situación muy excepcional. Entonces, bueno, en condiciones normales, el crédito que tiene una compañía se supone que lo va a mantener, ampliar, no te lo van a ir restringiendo. Porque decís: bueno, le pago a uno pero tomo con otro. O sea, la compañía se maneja con un crédito tomado en el mercado que de alguna manera se va a mantener. Por eso también al sistema financiero internacional le sirve que algunos países estén endeudados, porque es la manera que saca sus comisiones, sus tasas de interés. Bueno, son las reglas del juego. De la misma manera que el banco intenta prestarte plata cuando andás bien y te la saca cuando andás mal. Pero bueno, son las reglas del juego. La del Fondo Monetario no reúne esos requisitos. No es que vos siempre le vas a poder deber al fondo.
Podés estirar la manera de pagarle al fondo, decir, bueno, fondo nos sentamos y lo que vencía en 1 año, 2 años, te lo pago en 5. Bueno, te pueden decir que sí, pero tenés que pagarla. Por lo tanto, tiene una característica distinta. No hay un revolving permanente de esa deuda. ¿Está bien? Por lo tanto, esa deuda vos no la podés contabilizar como plata propia para gastarla en cualquier otra cosa que no sea para lo cual fue tomado el préstamo. Si esto es así, y la buena contabilidad lo indica, y de hecho el estatuto del fondo así lo dice, nunca puede utilizarse esa plata para financiar una fuga de capitales o la dolarización de las carteras, que como nos gusta hablar a nosotros en términos de pesos, los que están en pesos quieren pasarse a dólares. En realidad, ni el estatuto del fondo, ni el espíritu de cuando el fondo se constituyó como el fondo lo permite, porque es para situaciones extraordinarias, problemas de balance de pago, alguna crisis, algunas cosas excepcionales. No para esto. Y hasta hace pocas semanas atrás estaba claro que esto no podía ser. Van a utilizar la plata que no se puede contabilizar para algo que no está permitido. Si yo a los 29.000 millones que ya tenía le saco 39... Te faltan 10. Entonces, la correcta cuenta de las reservas argentinas lo que me está diciendo es que tengo menos 10.000 millones de dólares de reservas líquidas, estoy negativo, por lo tanto, todo lo que vendo, ahora dicen que vendieron una cantidad, que en vez de 70, que es para hacer número redondo, es 69. En vez de menos 10 pasa a ser menos 11. Menos 11. Cada día que pase va subiendo la cuenta negativa. Por eso con Pablo le dijimos, mire, la justicia, usted tiene que intervenir. Y si usted, jueza, no entiende de economía, nosotros se lo vamos a explicar. Y si considera que nuestra posición no es la correcta, convoca a la línea del Banco Central, a los funcionarios de carrera, convoca al espectro de economistas del mercado y nos dicen dónde nos estamos equivocando en nuestra cuenta. Porque mi cuenta da menos 10 arrancando de 70, si arranco de 69 da menos 11. Y la historia económica argentina demuestra que los problemas de crisis o supercrisis se dan cuando tenemos situaciones en el sector externo. Y la situación en el sector externo es cuando te quedas sin dólares. Nunca tenés crisis en el sector externo si abundan los dólares. Esa es la explosión, digamos. Entonces, ¿a dónde nos quieren llevar? Y en realidad, esto no es judicializar la política económica, cosa que yo estaría en contra, sino que hay un límite desde la justicia para el patente de corso que quiere tener el directorio del Banco Central y la Comisión de Política Monetaria. De esto es que vamos a hablar mañana, a las 10 de la mañana, cuando vayamos a Comodoro Pi. No sé si estará la jueza, quizás manda un secretario, mandará a alguien, pero no importa. Lo dicho está. Este es el argumento central, al menos de la ampliación de denuncia que estoy haciendo yo, y naturalmente Pablo con lo que acaba de decir, y de alguna manera hay que ponerle coto para que no dilapiden, no se rifen las reservas internacionales de la Argentina, porque cuanto menos reservas tengamos, más complicado va a ser el manejo financiero de la Argentina. Mira, Guillermo, igual sin que utilicen las reservas, ponete este escenario. El uso de reservas es disuasivo y mantienen estable el tipo de cambio. No usan las reservas, pero cometen un delito. Porque al dejar estable el tipo de cambio, lo que hacen es transformar los intereses en pesos en intereses en dólares. Claro. Y esto es realmente catastrófico, tanto para el Banco Central, la Tesorería de la Nación y la economía nacional. No hay antecedentes en el mundo de una tasa de interés del 73-74% anual en dólares. Si me dejan fijo el tipo de cambio, como dice Pablo, la tasa pasa a ser en dólares. Hay una definición legal
que tiene que ver cuando te prestaban plata a demasiado interés, y es un delito. Sí, ¿Está claro, bien? usurario. Entonces, no solo para la Argentina, sino en términos morales también para el mundo. Nadie Claro, puede sí. pensar, El Papa habla constantemente contra el uso. nadie puede pensar que te pueden prestar plata al 74% de interés en dólares. Pero en los términos que ustedes siempre vienen planteando hace varias semanas, de cómo afecta esto en la economía real, todos los días, y lo repiten, pero parece que algunos están medio sordos. Ayer Loma Negra, Lombi, Arcos. ¿Hasta dónde? Más todos los chiquitos que... Hoy me enteré que cerró una planta, la fábrica Tigre, que hace caños de tubo. ¿Tigre cerró? No la de acá, una que tenía en Chaco. Ah, Yo caramba, tengo la un que hace cliente PVC, caños de PVC. Un cliente que tiene que ir a retirar unas máquinas ahí. Claro, hacía, porque los de 4 pulgadas los hacía en San Luis, me parece, ahí tenía. Sí, tiene varias plantas. Eso. Y cerró la de Chaco. Bueno, todos Con lo que esos significa pluviales una que vos ves provincia. y demás, si no es Tigre, es de otra, pero bueno. Con lo que significa cerrar una planta en una provincia No, que claro. afecta a un pueblo, a Deprimida. una ciudad. No. Mira vos. Bueno, está lo del Loma Negra con Benito Juárez, bueno, están los muchachos dando vuelta por ahí. Esa la van a querer enmascarar en un esquema de salto tecnológico y diciendo, bueno, esta me quedó antigua, pero en realidad no es así. Si vos tenés mercado, nadie dilapida. La campañola de Mendoza. Ah, Eso era icónica, claro, esa planta. Claro, y esto lo venimos diciendo desde hace tiempo, que mientras esté Macri, todas las semanas íbamos a tener la noticia de una gran empresa que la pasaba mal. Bueno, ahora empiezan a hacer de a 3 por semana. ¿A dónde queremos llegar? Y esto es una situación extremadamente complicada. ¿Cómo repercute esto en San Vicente, mi querido pastor y candidato a intendente? Y comercios que cierran, bajan su cortina. El mercado de San Vicente es muy pequeño. Inclusive los comercios, los centros comerciales de San Vicente, Alejandro Korn, no son centros comerciales grandes, que, o sea, se los come, digamos, Loma de Zamora, Lanús. O sea, la gente sube a comprar y aparte de hacer las transacciones, por ejemplo, generales, tenemos solamente el Banco Provincia en San Vicente y en Alejandro Korn, y ningún otro banco más. El Banco Río, que recién abrió una sucursal en San Vicente, pero casi sin cliente. Entonces todo el mundo sube, o sea que eso al comercio sanvicentino también le genera, la gente ya se va, cuando va a hacer un trámite a estos lugares, ya termina gastando su dinero en esa zona. Y San Vicente se queda, bueno, aparte de ser ya de por sí un distrito dormitorio, nada más, porque no la gente solamente hay comercio y alguna que otra empresas pequeñas, no hay nada. Lo que son los parques industriales, uno que está en cero totalmente, que es uno de nuestros objetivos, poder activar ese parque industrial. Y después está el privado, que bueno, que eso fue un negociado antiguo que verdaderamente deja mucho que decir. ¿Y cómo viene la campaña? ¿Cómo viene el resto de las iglesias? ¿Cómo es? Muy bien. Ayer tuvimos una reunión muy importante. Comenté la semana pasada que estábamos con una pre-campaña del evangelista Carlos Anacondia, que la va a estar haciendo allí en Alejandro Korn, del 7 al 14 de diciembre, y verdaderamente fue un éxito. Más de 600 personas ayer en la actividad, vino muchísima gente, una gran cantidad de pastores, estamos trabajando unidos, muy fuerte. Ahora vamos a diferentes iglesias, recorriendo diferentes iglesias, y cada vez se están juntando más y más pastores. ¿Y están conformes que el Partido Justicialista tenga un precandidato a intendente de la trupe de ellos? Muy conformes, exactamente, están muy conformes, muy contentos, y bueno, y la campaña ha servido como el eje movilizador, y aparte de poder acercarnos, poder charlar, poder hablar y están la verdad que muy contentos. Vos sabés, Pablo, que de la incorporación del CEJUS como institución, que es una idea del compañero, pero aparte de su propia militancia dentro del Movimiento Nacional Justicialista, pero aparte encabezando una de las listas de San Vicente y siendo su actividad básica, aparte de profesional, pastor, pero fundamentalmente religioso,
ha generado un cambio en el discurso, porque la campaña no es lo mismo. No es lo mismo si enfrente tenés a alguien que invoca a Dios y invoca los principios y valores, e invoca el ser buena gente, que entonces la campaña va tomando otro cariz. Y yo lo veo en los discursos. El hecho de buena o mala gente, de gobierno oscuro, de gobierno con luz, de elijamos buena gente, elijamos gente que sea noble, bueno, también dentro del peronismo ha calado en una profundidad. Otro tema que tratamos en profundidad el otro día en el encuentro fue el de la comunidad organizada, basada sobre los pilares de perdón, misericordia y solidaridad, y cayó muy bien, o sea, tuvo muy buena repercusión, y yo creo que todo el mundo quiere vivir, ¿no? Como decía Perón en la comunidad organizada, si miramos a la persona como el prójimo y nos basamos en el amor, digamos, un nacionalismo de amor y paz, como planteamos nosotros, vamos a tener muchos mejores resultados que una sociedad basada en el rencor, como tenemos ahora en la Argentina, y promovida desde el gobierno oscuro, del mal. Todo esto, como elemento ordenador de la política en los discursivos, tiene que ver con el espacio que se conformó para darle la bienvenida a la política con activa militancia a los sectores religiosos, porque no solo son los evangélicos, van a ser los judíos, son los musulmanes. Nosotros de hecho tenemos actividades con los compañeros y obviamente los católicos apostólicos, como somos con Pablo, vos mismos, él también, digamos, de alguna manera empezamos a generar nuestras doctrinas teniendo también esa tea votiva. Y lo mismo, Pablo, nos va a pasar con el tema defensa. Hace muchas décadas que no se reflexiona alrededor del tema defensa. Claro, la economía global, el mundo de un solo color, monocorde, parecía que había mandado al halcón de los recuerdos el hecho de las confrontaciones, de las posibilidades de las hipótesis de guerra, hipótesis de conflicto. Y entonces, bueno, el mundo que siguió rotando y terminó con la globalización, también terminó con esa cosmovisión de el gobierno mundial, no hace falta más ejército. El fin de la historia de Fukushima. Sí, hay una sola justicia, entonces se terminan las nacionalidades, y la verdad que se terminó. Y entonces en el debate, por las dudas, ningún país disolvió su ejército, ¿no? Ninguno. Todos decían, pero está bien, siguieron armando bombardeos larvacalces, misiles, portaaviones, submarinos nucleares, siguieron y haciendo... De hecho, en las visiones de Friedman y de su discípulo, nunca incluso se plantearon más allá de cuando ellos en su auge hablaban sobre el mundo de lo privado, nunca desistieron de la necesidad de que exista un Estado con un ejército, principalmente Estados Unidos. Dentro de lo privado está la industria del armamento. Exactamente, y dependía de que el Estado por lo menos se hiciera cargo de lo que era la estructura de defensa, mientras ellos después le vendían lo que producían. Contame, ¿cómo fuimos construyendo la propuesta de la Infantería de Marina? Y explicáselo con lujo de detalle. La idea surge primero a partir del análisis que recién vos mencionaste con respecto a la degeneración que hubo, en un sentido objetivo, de las políticas de defensa en nuestro país. Vamos a centrarnos en nuestro país porque esa degeneración, a pesar de lo que muchos pueden llegar a pensar, afecta incluso al mismo proceso militar. De hecho, lo que en parte del análisis que nosotros venimos desarrollando en nuestro proyecto, tratamos de suplir errores en el funcionamiento de nuestro sistema, de lo que va a ser nuestro sistema de defensa, suplir los errores de la Reserva Estratégica Operacional que incluso arrastraba a la Argentina hacia los años 60 y 70. Uno a veces no puede volver mucho para atrás porque generalmente nadie lo hace, pero en realidad es una gran verdad el poder decir que el descuido o el degeneramiento de las políticas de defensa comienza en el mismo día en que derrocan al general Perón, cuando se pierde en el año 55 todo el desarrollo en defensa que
que venía haciendo el peronismo, con muchos técnicos y profesionales en general, y que venía complementado con la política económico-social que llevaba adelante el justicialismo. Por eso quiero hacer brevemente, antes de desarrollar más técnicamente nuestro proyecto, una pequeña analogía. En los años 40, cuando surge la doctrina de la defensa nacional, hablaba de la necesidad de el control del Estado sobre los recursos estratégicos, que se consideran estratégicos en la economía. Y ahí surgió Somisa, Loa. Exactamente, la visión que tuvo Mosconi anteriormente, incluso los postulados de alguien que no era nuestro, en el siglo XIX, Fragueiro, cuando hablaba sobre la orientación del crédito público en manos del Estado para iniciar un desarrollo económico que sea sustentable. Era nuestro, lo que pasa es que todavía no había nacido. Claro, no había. Claro, el viejo llegó en el 96. Exactamente. Claro, era de los nuestros, no se llamaba pero exactamente. Era la misma línea, es verdad. Unido con el nacionalismo. El justicialismo viene a ser nuestra escala, nuestro proyecto integral de modelo de una nación. Pero la analogía que yo quiero hacer es que dentro de tu espacio, lo que planteamos es un sistema de defensa que también se va a ir complementando con el modelo de desarrollo permanente y sustentable. Porque es necesario. Y la pequeña analogía que quería dar es el ejemplo de cuando se habla de YPF en manos de los trabajadores. Así como la Defensa Nacional consideraba en su momento que el Estado era el que debía tutelar los recursos estratégicos de la economía, el control sobre el comercio exterior, para complementar todo ese sistema de defensa, actualizando la doctrina económica, que es lo que en definitiva venís haciendo, estamos en la misma situación. Es decir, le estamos dando esta vez a los trabajadores, es decir, ya no es el Estado que tutela un recurso estratégico considerado patrimonio del pueblo argentino, patrimonio inalienable, como decía el artículo 40 de la Constitución, sino que directamente se lo estamos dando a los trabajadores. ¿Por qué? Porque consideramos, y así como en reuniones anteriores escuchamos a compañeros de los gremios diciendo, nosotros administramos, te vas a acordar, nosotros administramos obras sociales, ¿por qué sí, no somos capaces de ser considerados idóneos para la gestión de administración del Estado? Y es una gran realidad. Y viene esta pequeña analogía, es parte de esa actualización que venimos desarrollando. Guillermo, Pablo, en la parte económico-social, otros compañeros en las distintas esferas de las políticas de Estado y también aplicada a la defensa, porque obviamente un sistema de defensa y el sistema de defensa que venimos desarrollando va a necesitar, por supuesto, de alimentos baratos, va a necesitar de energía barata, va a necesitar de un polo siderúrgico que sea capaz de poder desarrollar acero barato o de buscar la forma de que así lo sea. Ya ahí vas a tener que hablar vos con Pablo Roca. Pero energía barata vamos a tener acero, al menos competitivo. Y los medios de transporte, tan necesarios también para una infraestructura destinada a la defensa nacional, que en definitiva es la defensa no solamente del pueblo, sino además de los eslabones productivos que ponen en funcionamiento la patria. Partiendo de estos principios, de estos postulados que ahora voy a detallar más, pero que también tienen su origen en los principios de la doctrina nacional justicialista, decidimos, en primer lugar, actualizar las hipótesis de conflicto. Y el esquema de defensa que estamos preparando vuelve a poner en el centro de la mesa las tres hipótesis de conflicto históricas que la Argentina tiene ya por naturaleza, no solamente geográfica, sino también económica, y también tomando en cuenta las decisiones políticas que están llevando a cabo otros países, como es el ejemplo del reciente presidente de Brasil, Bolsonaro. Sí. En base a eso, actualizamos las hipótesis de conflicto en el litoral, es decir, nosotros por nuestra disposición territorial, el norte sí o sí debemos dividirlo en dos, para fijar una hipótesis de conflicto. En el litoral y a lo largo de toda la cordillera de los Andes, y por supuesto, en el sur de nuestro país.
En base a ese esquema hemos decidido establecer una reforma que vamos a realizar en la estructura operacional de las Fuerzas Armadas. Dentro de esa estructura tenemos, por un lado, la necesidad de crear una fuerza, de robustecer, mejor dicho, una fuerza de despliegue rápido del ejército argentino, que actualmente está formada por la Brigada Paracaidista, el Regimiento de Asalto Aéreo y otras unidades. Decidimos robustecer esa fuerza de despliegue rápido. Y a partir de acá surge la idea del Cuerpo de Infantería de Marina, que inicialmente se planteó como dependiente del comando de la Armada, pero ahí fue, Guillermo, que vos tuviste en la idea de decir, no, es necesario generarla de forma autónoma del comando de la Armada, es decir, hacerla dependiente directamente del Estado Mayor Conjunto, desarrollándola como cuarta Fuerza Armada del país. Y surge por esa necesidad de tener una fuerza de despliegue rápida destinada a operar en nuestras costas, en nuestras bahías y en los espacios insulares de nuestro territorio. En base a eso, y obviamente considerando en primer lugar la extensión territorial, contrapuesta con nuestra cantidad de población, y tomando en cuenta también que nuestro sistema de defensa se basa en un esquema defensivo, la necesidad de que el Cuerpo de Infantería de Marina tenga un despliegue territorial importante y cuando, como muchos también preguntaron en su momento, multiplica bastante al actual Comando de Infantería de Marina existente. La idea que tuvimos, la proyección que queremos para que el próximo gobierno peronista aplique, es justamente un Cuerpo de Infantería de Marina con una proyección distribuida en 2 comandos estratégicos, a los cuales los vamos a llamar COIM, como en la actualidad existe el único COIM que tiene la Infantería de Marina. Estos COIM, que son los comandos de Infantería de Marina, van a estar desplegados uno en Bahía Blanca y el otro en Comodoro Rivadavia, y a partir de la conformación de cada comando de Infantería de Marina vamos a iniciar la distribución territorial y creación de las brigadas de Infantería de Marina. Actualmente hay una sola brigada de Infantería de Marina. Vamos a desarrollar 13 brigadas de Infantería de Marina ubicadas estratégicamente en las costas del territorio argentino, que hemos considerado a partir obviamente de cuestiones poblacionales y geográficas, vale decir la pena geopolíticas, su disposición en distintos lugares del país. En base a eso se desencadena obviamente el estimativo de la cantidad de efectivos que vamos a necesitar, se desencadena también el dilema de todos los recursos logísticos que necesitamos, porque no es cuestión de generar brigadas en el próximo gobierno peronista recursos no le van a faltar. Lo dijimos la semana pasada, no va a haber problema tecnológico ni de recursos. No va a haber problema de recursos. La concepción básica del esquema de defensa, como bien vos lo dijiste, es que el conjunto del pueblo defiende la patria, que es el patrimonio común. La definición de patria, vamos a la vieja definición, que es la patria, es el patrimonio común. ¿Quién lo tiene que defender? Hay un cuerpo profesionalizado y un cuerpo, que es nuestro ejército de reserva, que está en condiciones de estar en aptitud por sí. Cuantas más condiciones estemos de aptitud, en realidad, en estas hipótesis que vos planteaste de conflicto, se aleja el conflicto en sí. Exactamente. Claro. Lo que garantiza el buen sistema de defensa es la disuasión. Y en eso es lo que tenemos que tener claro. Y está muy bien que en realidad entendamos que el combate, Dios no lo permite, es absolutamente distinto en la costa del Atlántico, en la montaña o en la Mesopotamia. Exacto. Está claro que son 3 características distintas, con 3 poblaciones distintas, y que los cuadros que se justaponen sobre la población civil en esa discusión, bueno, obviamente son absolutamente, en su aptitud, capacidad y formación, absolutamente distintas. Yo quería agregar una cosita al excelente análisis y despliegue de las ideas que hizo Cristian, que es
que atrás de lo que dice Cristian, hay un montón de gente que siempre vos nos pedís que seamos lo más serio posible, dentro de nuestras posibilidades. Hay ex militares, hay militares en actividad, hay técnicos, todos que están analizando este tema que Cristian lo tira sobre la mesa ahora. Y como nosotros siempre decimos, las construcciones de nuestras ideas son buenas porque son colectivas. Esta es la diferencia que tenemos con el resto. Acá no hay iluminación, acá lo que hay es capacidad de construcción de conocimiento colectivo. ¿Cómo te cayeron las declaraciones de Bolsonaro? bueno, nuevamente, la semana pasada habíamos hablado, Guillermo, de que nos había faltado el respeto Bolsonaro intrometiéndose en cuestiones de nuestra patria. Bueno, levantó la apuesta, volvió a decir lo mismo, que si había un gobierno peronista, él lo identifica en Cristina Fernández de Kirchner, como que no iba a dejar que... O sea que si está Bolsonaro parece que no tiene problema. No, Si viene usted, Pablo, no va a tener Si problema. está Cristina parece que sí. Pero después agregó lo del peronismo y el populismo, Claro, y todas esas todas cosas esas tonterías, difusas. Y bueno, yo creo que él es un secreto a voces que va a tener una situación, ya tiene una situación económica complicada, que se va a enfrentar con los sectores nacionalistas de Brasil, porque acaba de rifar Embraer, que tenía un convenio con Boeing, bueno, directamente se la dio a la Boeing, el tema de las jubilaciones y un montón de cosas que le van a crear un frente interno. Que va a desordenar la administración del Brasil como tal y bueno, la posibilidad de que eso el desencadene. mayor problema que tiene el gobierno son los conflictos internos, Claro, porque ahí están exactamente. conviviendo por lo menos 4 líneas Claro. diferentes. En algún momento va a explotar eso. Vamos cerrando, Pablo. Explícale a nuestros compañeros de la Brigadier, pero también al pastor, ¿por qué no van a faltar recursos en el próximo gobierno peronista después que estemos vuelta a la página de esta triste historia de Cambiemos? Porque el crecimiento va a dar los recursos necesarios. Eso es el primero. Y después, bueno, porque vos tuviste la idea de los muchachos que blanquearon, ¿no? Decirle, muchachos, traigan la plata para acá. O alguna pequeña, ¿no? Una pequeña. Poquitito. Como 10.000 millones de dólares por año. Ese número es porque es el que puede absorber la economía sin que me caiga el tipo de cambio competitivo que vos necesitas y que sos uno de los economistas dentro de la arena pública que más plantea el tema de tengamos un tipo de cambio competitivo. Y si te traigo los 100.000 de golpe se arma un lío bárbaro. Sí, sí. Entonces vamos trayendo 10.000 por año que los podemos Bueno, absorber. si traes los 100.000, lo ponemos de nuevo al presidente de Banco Central, ¿cómo se llamaba? El muchacho este. Agis. Caputo. decía. Lo ponemos Caputo. Le dejan 50.000 enseguida. En una semanita. Hoy tocamos el tema defensa, habíamos empezado a analizarlo la semana pasada, le pedimos a Cristian que se hiciera, él es un hombre del sector privado, se hizo un agujero para venir al programa, va a venir sucesivos programas, pero bueno, tenemos el CEJUS, tenemos la Brigadier General, tenemos la fórmula, hablamos de economía, hablamos de seguridad, hablamos de defensa. Son los 3 temas ordenadores que necesita el pueblo argentino. Y sobre eso, obviamente que hay muchos otros, pero estos son los 3 temas ordenadores. Empezamos ahora a abordar el tema de defensa. Desde ya que te convocamos para los sucesivos programas en la medida que puedas, esta es tu casa. Y de realidad contamos contigo, José, contamos Pastor, contamos Pablo, para los sucesivos programas, que son los 3 temas que vamos a ir a abordar. La semana que viene, Guillermo, podríamos extendernos un poco sobre la porción antártica argentina, donde tenemos 6 bases operativas reclamadas, algunas por el Reino Unido y Chile también. Y bueno, en este esquema de defensa que estamos diseñando, también tenemos ideas para... El para próximo esa programa porción antártica. transitamos la economía, transitamos nuevamente nuestro espacio religioso y cómo va la campaña, y nos detenemos a hablar sobre la Antártida, que tenemos mucho para decir. Incluido, a colación de lo que dice José, que también forma parte de la Comisión de Defensa, incluido todo el esquema de nuestros técnicos civiles, entre los cuales José como ingeniero participa, que vamos a hacer lo que no vamos a hacer lo que está haciendo Bolsonaro, justamente. Es decir, nosotros lo que tenemos que asegurar es que los recursos estratégicos queden a resguardo de la nación, no solamente para poder generar una economía ordenada en el ámbito civil, sino también para garantizar
un sistema de defensa sólido. Simplemente eso. Bueno, Ahí vamos a transitar, Y una última cosa antes de cerrar, que hoy es el Día de la Virgen de Luján. desde ya. Le pedimos a nuestra patrona que defienda más que nunca nuestra patria Hoy y es que el nos día, cuide. mañana pasa el programa, pero todos sabrán que estamos hablando en nuestro día de la Virgen de Luján, que el general fue el que Claro. generó, Está en San Nicolás de Bari. naturalmente generó ese hecho. Y emotivo ayer el centenario natalicio. Muy bien, el natalicio de Eva. Todos los actos que se hicieron, incluido el nuestro, fueron impecables y profundamente patrióticos y con la pasión que corresponde en la defensa de la patria y de la causa nacional. Nos vemos la semana que viene y gracias por su presencia.